José María Álvarez. Hola, buenas tardes. Estamos aquí reunidos con motivo de la presentación oficial de esta nueva antología tuya, muy celebrada y esperada. Me estoy refiriendo a La mirada de la Esfinge, Sí, publicada por la Olé Libros última que ha hecho Noelia Gómez. en la colección Vuelta de Tuerca, que esperamos que se convierta en una colección referente a nivel nacional. Y la persona encargada de seleccionar los poemas y de prologar la misma es Noelia Yanconesa, una conocida nuestra que también es murciana, Sí. joven y se confiesa amante de tu poesía y de tu prosa desde que tenía 14 años. Sí. Cuéntanos. Yo creo que ella, antes que los poemas míos, empezó con prosa. Con una Empezó con novela. una novela, La esclava instruida, Exacto. que fue premio de Sonrisa. Sí. Y ahí fue pues como ya empezó. Y unos años luego, pues un día me localizó, yo soy muy lectora de sus libros, etcétera, y bueno, y ya empezó una amistad y ahora es una colaboradora mía en muchas cosas, ¿no? Sí, una secretaria áurea. Sí, exacto. Bueno, ¿y qué te pareció el proyecto de Noelia cuando te lo propuso el de hacer esta antología? Bien, hombre, digamos, a mí bien siempre cuando alguien se interesa por los poemas, que al fin y al cabo es una cosa que uno hace sin que nadie se lo haya pedido, sino porque uno lo hace, pues que alguien se interese, pues siempre es un motivo de, digamos, alegría, ¿no? Pero yo lo que siempre hago cuando se seleccionan mis cosas, ¿no? Es que no me meto. No me meto porque yo creo que el poeta es el que menos debe, o sea, intervenir. Esto hay que dejarlo al lector. Lo que el lector piensa que le funciona, ese es su libro, ¿no? Y entonces lo que estuvimos viendo es, porque ella estaba muy interesada en hacer una antología, sobre todo de algo que en mi obra, que es, o sea, sí, digamos, Amplia y variada. claro, extensa, pero tiene un lugar bastante grande, que son los poemas. Yo no diría tanto poemas de amor, porque lo que yo entiendo por amor, yo puedo tener 5, 6 o 7 poemas, pero sí poemas de deseo, poemas de deslumbramiento sexual, digamos, ¿no? Y entonces eso lo entendió muy bien y yo creo que es una antología que ha quedado bien. La otra que ella había hecho hace ya 4 años, no sé, era sobre ciudades, igual. Cogió poemas sobre ciudades que yo amo mucho y a las que voy y tal, y para mí tienen un significado extraordinario, ¿no? La verdad que sí, me parece lo más original de la antología, para los que ya conocemos tu poesía y ya sabemos de ti, es el planteamiento de el que hace ella. Es una forma de acercarse a tu poesía nueva, yo creo. Sí. Porque acercarse a través del deseo a la Sí. poesía de José María Álvarez, Sí. como en su día, en 2015, Sí. acercarse a través de las De las ciudades, ciudades, me sí. parece muy original. Sí, Es una sí. cosa que da mucho de sí. Yo creo que, de hecho, he disfrutado mucho leyendo el libro y enseñándolo, Sí. más que nada por eso, porque se traza un itinerario. Sí, Un itinerario temporal y físico a la Sí. vez. Y además, claro, hay, fíjate, poemas que tienen entre sí 40 años de diferencia, puede haber entre un poema y otro. Exacto. Noelia nos cuenta en su prólogo a esta antología que el itinerario que trazan los textos, el itinerario que ha escogido, se corresponde al recorrido emocional que ella como lectora tuvo a través del deseo, como hemos dicho. Sí. Es decir, que el libro se estructura en 2 partes. La primera dedicada a una percepción más carnal de ese sentimiento amoroso, Sí. y la segunda pues más romántica, menos material. Sí. Bueno, yo ¿No? en los poemas míos, esto que llamáis el lado romántico, yo creo que no es lo que abunda, porque soy muy poco romántico en esto. O hay algunos poemas de verdadero amor, y estos son hondos, son más hondos, y luego los otros tienen muy poco de romántico. Sí, es cierto, sí. La verdad que sí. Es un toque muy peculiar el que le das. ¿Y cómo debemos interpretar ese deseo? ¿De una forma física y materialista, de posesión, o como Lacan diría, una forma utópica de lo inalcanzable que nos mueve a conseguir? No, yo creo que es mucho más simple. Es simplemente el deseo que una mujer
puede despertar en un hombre. Casi nada. Es eso, luego la intensidad de eso dependerá de la intensidad de la irradiación de la mujer y de la, digamos, de la percepción del hombre, ¿no? ¿Qué opinión te merece que una editorial valenciana, como es Ole Libros, relativamente joven y pequeña, Sí. haya apostado fuerte por una colección como es Vuelta de Tuerca, Sí. en la que se inscribe esta antología? Una colección que pretende compendiar las mejores antologías de las plumas a nivel nacional. Hay que decir que detrás del proyecto está Tony Alcolea, no sé si has tenido Sí, oportunidad de claro, conocerlo. claro. Es una persona simpática y muy simpática, que es el motor del proyecto. ¿Qué te parece que él haya apostado por algo así? Hombre, yo creo, y sobre todo en estos momentos, yo creo que las antologías están bien, por dos motivos. Uno de ellos es porque no hay tanto tiempo, o la gente no dedica tanto tiempo en general a leer. Y entonces, enfrentarse con una obra, y sobre todo esta mía, una obra muy extensa, pues puede ser un hándicap, ¿no? Y, en cambio, en una antología que se supone que está de lo mejor, porque uno escribe muchas cosas que no son precisamente lo mejor, ahí están más seleccionados y entonces le pueden dar una idea al lector. Sí, me parece bien, y el discurso que está teniendo Ole Libros con esta colección, yo creo que está bien, porque yo he visto ahí los títulos que lleva viendo y son Sí, los considerables. cuatro que te preceden, Sí. Jaime Siles, Ricardo Belvesé, Claro, por Francisco eso. Aguirre. Claro, el Porque- último, yo creo que el anterior a este ha sido el de Paco Aguirre. Sí, el de Paco Aguirre, sí. Sí, También estaba Rafael Soler, sí, sí. una colección sin duda de altura. Casualmente, este año 2020 se conmemoran los 50 años de la aparición famosa y polémica a partes iguales, antología de José María Castellet, Ah, sí, 9 novísimos poetas españoles, en la que fuiste incluido, hay que decirlo, Sí, sí. para la gente recién llegada. ¿Te has sentido siempre cómodo bajo la etiqueta de poeta novísimo? Bueno, en realidad es que me da igual. Lo que sí creo es que los que intervinimos allí hemos sido muy afortunados. Muy afortunados porque en un momento aquello significó pues como una reclama enorme y nos dio acceso quizá a puestos que todavía no nos los merecíamos. Pero entonces creo que tuvimos una gran fortuna en esto. Pero claro, los novísimos también se podría plantear si realmente esa antología era una antología sobre un determinado gusto, una forma de hacer. Y eso es lo que yo he discutido siempre, porque fuimos 9 como pudimos ser 12. Yo nunca he entendido por qué Luis Antonio, aunque no tenía casi todavía poemas, no está, por ejemplo. Sí, sí, sí. Pero no teníamos mucho que ver unos con otros, porque si tú coges realmente tanto lo que sale en ese libro como lo que cada uno ha hecho luego, han sido caminos muy diferentes. Pero bueno, supongo que José María lo que hizo entonces fue elegir lo que le pareció a él que podía sonar, y bueno. La verdad que mucha gente opina que aquella antología, digamos que falló Castellet como antólogo, Sí, digamos, entre comillas, sí, pero acertó en que había un cambio de mentalidad en la poesía española. claro que lo había, sí. Lo que pasa es lo que te Lo supo decía ver muy antes, bien. que ese cambio probablemente se daba también en más poetas de los que estamos Exacto, en esa antología. Sí, sí, sí. Estoy contigo. Barnatán, por ejemplo, ¿no? También. Marcos. Pero bueno, Marcos hubo un problema, yo tampoco no supe entonces por qué bien, pero luego he estado viendo y no se incluyó, aun siendo del mismo grupo nuestro y tal, porque es que no era español aún, era argentino, algo de eso. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho creo que el año pasado, el 71 o el 72, tuvieron otras antologías Sí. y sí que incluyeron a Claro, otra gente que claro, no tuvo claro, cabida en esta. claro. Claro, porque por su peso. ¿No? Y bueno, Castellet os agrupó, digamos, de alguna manera, porque erais estandartes del culturalismo, por así decirlo, ¿no? Sí, unos Y- más y otros menos.
Pero sí. ¿Y consideras que el culturalismo en la poesía actualmente goza de buena salud? No lo sé muy bien. Yo creo que hoy la poesía, sobre todo la que se hace hoy, por la gente más joven, va por otros lados. Lo que pasa es que tampoco he entendido nunca muy bien lo de culturalismo, porque ¿qué significa el culturalismo? Es difícil. Yo puedo entender quién es culto, pero culturalismo no. De hecho, por ejemplo, allí había poetas, por ejemplo, Manolo Vázquez, que difícilmente podían entrar ahí. Manolo Vázquez era un poeta militante, incluso con ideología de izquierda, etcétera, etcétera. Luego hay otros que realmente no habían escrito y no han escrito luego después, y que Castellet pues cogió. Quiero decir, fue una amalgama. Sé que uno mismo es el peor lector y el peor crítico de su propia obra. Sí, claro, sí, Pero, sin duda. pero me gustaría formularte esta pregunta. ¿Consideras que Museo de Cera es tu gran obra maestra? Bueno, en último caso, digamos que va a ser la única obra al final, y te lo voy a decir por qué. Yo empecé a escribir un museo el año 60, de allí en París, y ahí se empezó el libro. Yo lo que sí tuve desde el principio era la idea no de hacer un libro de poemas sueltos, luego otro, etcétera, sino que desde el principio yo sí tuve la idea de un libro que era una arquitectura. Por eso en este momento la última edición, la octava, la que sacó Renacimiento, ya es un libro de cerca de 900 páginas. Y después de ese han venido varios libros sueltos, pero que para mí esos libros, en una edición que se haga un día, irán incluidos en las partes que les corresponden en el museo. O sea que al final el museo pues es un libro de 1600 páginas. Entonces, eso me llama mucho la atención, porque no es un caso muy... No, yo tenía la idea muy dado. de construir un libro pues como una catedral, o sea, al cual se iba incorporando en sus diversas partes, etcétera, etcétera, con todo su aparato de citas, que por ahí muchas veces me han acusado de culturalismo, cuando en realidad las citas para mí eran dos cosas. Primero, una diversión, y por otro lado una manera de encuadrar el libro dentro de una tradición. Eran referencias, ¿no? Para referencias, ubicar. como o sea, diciendo, la poesía no es algo que hoy se nos ocurra una cosa ya hace un siglo, no, podemos tener unas variantes, pero formamos parte de un mismo club. Y si ahora mismo tú lees a Safo o lees a quien quieras, a Teócrito, los antiguos y tal, te das cuenta, o Catulo, que podía haber escrito esta mañana. Pues, algunos han comparado Museo de Cera con Cántico de Jorge Guillén, Sí. pero para mí es una especie del libro de Aleixandre. Me recuerda a los cantos de Pau, un compendio enciclopédico de saberes, Sí. de experiencias, de viajes. Y pienso que de alguna forma has pretendido cartografiar tu experiencia en la vida y tu experiencia en la palabra poética con ese libro. Sí, claro. A mí me gusta verlo así. Todo junto, pero lo que yo he siempre discutido y defendido es que lo que uno escribe, porque ahora, por ejemplo, hay una manera de ver la poesía, y eso se nota mucho en la poesía joven, de ver la poesía pues como una manera de testimoniar lo que te pasa. Eso yo siempre quise huir de esto. Quiero decir, yo claro que hablo de lo que me pasa o no me pasa, a veces invento, hago 1000 historias, pero hasta lo que me pasa, al llegar a la página, no es lo que me pasa directamente, es lo que me pasa después de haberse ido a un mundo en donde, como sea Nabokov, o sea, decía, todo se reviste de significaciones estéticas. Ya no tienen que ver ni siquiera con el poeta, ni siquiera con el autor. Muchas veces me han dicho, es que usted aquí habla de tal persona, o a veces salen, o sea, situaciones,
Y digo, no, son como la criatura del doctor Frankenstein. Si yo puedo aludir a alguien y esa persona tiene el pelo de A, los ojos de B, la mirada de C, e incluso si esa situación sucede, ¿qué te voy a decir?, en Alejandría, si a mí en el poema me conviene mucho más poéticamente que eso suceda en Budapest, eso sucede en Budapest. Exacto. Es como una voz personal. Sí, y ahí se va englobando todo. Y enriquecida por experiencia. Sí. Hemos nombrado a Da Punk Sí. y en el año 85 Sí. se le hizo un homenaje mundial Sí. en la ciudad de Venecia que tú presidiste. Sí, yo lo organicé, Sí, lo sí, presidí, sí. porque Sí. ese homenaje se hizo desde mi casa, mi mesa con el teléfono. Y así empezó la historia. Yo sé que tú admirabas a Pau, lo traduciste incluso. Sí, no, muy poco, a Pound muy poco. Pero Pound para mí no solo era un enorme poeta, aunque haya muchos aspectos en los cantos que no me resultan, o sea, que no me impresionan en directo, o no me interesan mucho. Me interesa más a mí, por ejemplo, el Pound primero, el Pound de Alum Spento, o sea, el Pound de sus libros primeros que los cantos. Pero lo que los cantos, bueno, y la obra entera sí son, para mí es la columna vertebral, digamos, con Eliot de la poesía moderna. Sobre todo para los ingleses, todavía más que para nosotros, porque el idioma poético de Ezra Pound modifica totalmente el discurso del inglés, de la poesía inglesa. Y tiene como analogía que sus cantos, claro que los empezó a escribir de joven también, durante toda su vida. Sí, él fue escribiendo, pero vamos, fue al final cuando se dedicó a... Sí. Y ya que hemos nombrado a Venecia, Sí. sabes que el culturalismo también se le conoce como venecianismo, Sí. yo quería preguntarte qué representa para ti Venecia, la ciudad. Porque ya ha pasado de ser una ciudad a ser un símbolo casi, ¿no? Bueno, para mí, o sea, Venecia, que es algo muy unido a mi vida, ha representado, y he vivido allí mucho, ha representado, primero, yo te diría, una ciudad donde me sentía muy bien, y me siento bien. El hecho de que no haya coches, el hecho de que todo es una ciudad muy pequeña, que anda, el trato de la gente, una cierta elegancia que todavía quedaba en los venecianos, etc. Venecia ha ido evolucionando en estos momentos, digamos, mi Venecia, que con hablar de la Venecia de los años 70, 80, no tiene nada que ver con lo que actualmente es Venecia. Venecia, pues como casi todo en nuestro mundo, desgraciadamente se está convirtiendo en esto que les gusta tanto hoy, un centro temático, casi. Entonces ya es un sitio donde no puedes caminar de gente, una ciudad que están destruyendo, pero destruyendo físicamente. Todo lo de los transatlánticos que entran constantemente están destruyendo, ¿verdad? Pero en fin, es una ciudad en donde aún me siento bien, porque para mí quizá estoy mirando una cosa y ya no es lo que yo, pero sigue siendo de alguna manera. Exacto, no queda el fulgor aquel. Sí. Estoy contigo, sí. Eres un viajero empedernido. Bueno, más que empedernido, lo que pasa es que desde siempre me han gustado mucho una serie de sitios a los cuales he vuelto, porque sí que me muevo mucho, pero muchas veces me muevo volviendo a la misma ciudad, una y otra vez. Lo que me pasa, por ejemplo, con Budapest, ¿no? Es una ciudad que desde el año 76, o por ahí, yo no sé las veces que he vuelto, he conocido todos los Budapest, desde el Budapest, aquel comunista cerrado, a lo que hoy es, ¿no? O es lo que me pasa con París, pero bueno, claro, París ha sido todo, era mi juventud. Ahora de hecho hace ya un montón de años que ya, porque yo vivía en hoteles, pues todos allí vivido todos, y al final acabé ya comprándome allí una casa, un plano de la... Y bueno, en París es eso, París es mi mundo de librerías de viejo, ¿no? Más bien de librerías de libro viejo, de libro usado, que de las librerías ahora. Es lo que me pasa con, por ejemplo, no Egipto.
ido muchas veces. Alejandría es otra ciudad que también ya no es lo que era en absoluto, pero sigue Ciudades de teniendo... gran historia, ¿no? Ciudades- Bueno, hay muchas, muchas. Bueno, recuerdo ahora que en París, en Café del Ton, es Sí. donde empezaste a escribir el Museo de Cena. Sí, en ese pequeño café que hay justo en Odeón, que hace así esquina por las historias de Odeón que ya estuve, bueno, allí, en el verano del año 60. Vaya, vaya. En agosto, julio, agosto me parece que era. Y para mí el viajero es aquel que vuelve transformado del viaje, ¿no? Sí, bueno. Del lugar que visita. Tú fíjate, yo eso lo sigo sintiendo. Yo vuelvo siempre con algo. Una ciudad que, por ejemplo, además ya te digo, es tan pequeña que me la conozco hasta el último rincón, como puede ser Osea, Venecia, ¿no? Sí. Bueno, pues por calles, puentes, por sitios que haya pasado cientos de veces, sigo pasando, descubriendo algo que no había visto. Un detalle de una fachada, una puerta. No pierdes su encanto, entonces. No, Al revés, se renueva. sí. O sea, yo soy muy poco turista en ese sentido, Exacto, la diferencia entre turista y viajero es Sí, esa, sí, ¿no? sí, El turista sí, va a sí, hacer sí. las fotos y el viajero va a ¿no? vivir Sí, claro. realmente A respirar esta ciudad. Exacto. ¿Y qué viaje marcó tu vida? Si se puede destacar uno. Uf. No sé, no lo sé. O sea, ciudades que desde la primera vez me hayan causado, o sea, una impresión física, además, o sea, brutal. Ha sido, por ejemplo, Estambul. Ahora desde que dio el golpe de Estado Erdogan no he vuelto, porque ya están pasando cosas que no me agradan. Hay que tener cuidado. Sí. No me agradan. Pero he hecho cristiana la quiero un montón de veces también. ¿Qué opinas del papel de la cultura en la sociedad actual? ¿Crees que todo se ha desvirtuado por culpa de una generalizada pérdida de valores, por la llegada masiva de sociópatas al poder, Sí. por la democratización de la cultura llevada a cabo por las redes sociales, por los más media? Sí. ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que se está produciendo un fenómeno en el mundo, porque esto no es aquí en España, que decir, en Francia no está pasando igual, y en Alemania, y en Italia, que es, ¿cómo te diría yo? Como si lo que había sido hasta nosotros quizá ansia de saber, de conocer, de buscar lo excelente, ha estado dando vuelta, reculando, e incluso quizá esa búsqueda de lo excelente hasta hay en este momento mucha gente a la que eso le tira para atrás y lo acusan de elitismo, no sé qué, tal y cual. Y entonces eso lo que produce es un proceso de incultura generalizada. Esa incultura generalizada, esa amnesia histórica, pues lleva a que evidentemente los productos que salen de ahí para mí tengan bastante menos valor. Entonces, lo que sucede es que yo soy bastante pesimista, claro. El pesimismo no deja de ser otra tontería, porque en 5 minutos el mundo cambia. El mundo cambia y de pronto sucede algo y resulta que empezamos un renacimiento de cualquier cosa, pero sí soy pesimista porque no lo veo venir todavía, no lo veo. Y lo que estoy viendo, ya te digo, en toda Europa, no solo aquí, y en los Estados Unidos, estoy viendo universidades que para mí eran importantes focos, pues convertidas en un desastre, arrastradas por la ideología de género, arrastradas por el multiculturalismo, arrastradas por incluso que no reconoce. La universidad con la que tuve mucho contacto, bueno, he dado allí una conferencia, incluso estuve allí en un college como era Cambridge. En estos momentos Cambridge no tiene nada que ver, pero el problema además es que estas cosas no tienen que ver con lo que eran hace 10 años, 15 años. Quiero decir que el paso ha sido violentísimo. Ha sido brutal y en breve tiempo. Muy poco tiempo, y eso es lo que casi ni nos permite poder ni analizar. Asimilarlo y saber por qué. Sí. ¿Crees que vivimos en un tiempo de mediocridad, de mentira,
Sí. en el tiempo del plagiador, de la revista, Sí, sí, sí. en un tiempo que canta lo vulgar y decadente. Totalmente de acuerdo. Pero ¿por qué estamos como estamos? ¿O a qué podríamos culpar? Es que yo no creo, quiero decir, hay muchos enemigos, ¿no? Pero ¿cuál sería el principal? Bueno, el principal probablemente es esa extraña sensación que ha entrado en muchísima gente, como yo te diría que de suicidio, como le está pasando a Europa, se está suicidando. Culturalmente se está suicidando, vitalmente se está suicidando. Aquí el problema todavía es, en fin, menor. Por ejemplo, en Francia es lo del islamismo, ¿no? Y pues eso ya es una cosa. Es decir, entonces asistimos a modificaciones de formas de ser, de formas de comportarse, a modificaciones incluso lingüísticas, que nos sumergen en un extraño, en una pesadilla, ¿no? Y lo que has dicho antes, estoy conforme con todo. Mediocridad, son los reyes de este momento. Lamentablemente, ¿no? En alguna ocasión te has manifestado en contra del mundillo intelectual español. Sí, no, del mundillo intelectual español, del mundillo intelectual Universal. francés, del mundillo intelectual norteamericano y del que quieras. ¿Y qué motivó en ti esa opinión? Pues porque creo, por lo que decíamos, que todos estos problemas que se han ido transformando como en una opresión, que es lo que conduce a esa mediocridad, etcétera, etcétera, todo esto ha sido municionado por la intelectualidad. Quiero decir, cuando estamos viendo en todos los países, porque no hay ninguno que se salve, unos gobiernos abyectos, o sea, unos gobiernos que uno no se imaginaría ni cuando Idi Amin Dada, o sea, cuando estamos viendo incluso gente de una indigencia mental absoluta, ocupando, o sea, unos poderes que modifican nuestras vidas o nos las hacen insoportables. Lo que no nos damos cuenta es que a ninguna de esas turbias cabezas se les ha ocurrido. Todo lo que está pasando se les ha ocurrido a los intelectuales. No todos, claro, hay muchos que no. Pero son los que municionan a los poderes con todas estas justificaciones. Y por eso es mi desprecio en general hacia la intelectualidad, con sus excepciones, claro, muy nobles, pero que están siendo arrasadas, o a las universidades, que han caído todas bajo esa misma historia. ¿Y qué te hubiese gustado ser en la vida de no ser escritor? No lo sé. Pirata. Sí, no sé. Sí, pirata. No, pero mira, pirata. Ahora viene una pregunta un poco más. Venga. ¿Qué libro tuyo salvarías de la hoguera? Si tuvieras que coger solo uno. Bueno, si yo tuviese que coger solo uno, no cogería un libro mío, me cogería la Divina Comedia, me cogería Shakespeare, me cogería... La es tuyo, o de los míos. Luego la otra viene. No lo sé porque no he tenido la sensación, como te decía antes, de un libro, y luego otro, y luego otro. He tenido la sensación de un libro. Entonces, no lo sé, puede que haya algún poema mío que intentara salvar de esa quema. ¿Y cuál arrojarías al fuego directamente? Yo, el 90% de lo que he escrito. Y ahora la inversa. ¿Qué libro de otro autor nunca quemarías? Salvarías del fuego. Pues ya te lo he dicho, la Divina Comedia, la Ilíada, la obra de Shakespeare, no, muchos, nada. Ahí sí habría muchos que salvaría, me tiraría a la hoguera para salvar el libro. ¿Y qué libro de otro autor te produciría deleite si lo vieras arder? Aquí hay que mojarse. Hay que mojarse. Pues, ¿qué te voy a decir? El 98% de lo que se está escribiendo en España ahora mismo, por no irnos a otros países, porque si fueras de Francia te diría que el 95%. Ya vamos terminando, quedan dos preguntas. ¿Lees algún poeta contemporáneo por el que sientas especial interés? ¿Españoles? Sí. Sí, mira, por ejemplo, un poeta, todos son amigos, un poeta y además
tenéis la inmensa suerte de que es un poeta hijo de esta tierra, que es Francisco Brines. Francisco Brines, yo creo que en estos momentos pondría mi mano en el fuego porque es el poeta más alto de Europa. Yo no conozco en este momento en Italia, en Alemania, en Francia, ningún poeta de la altura de Brines. Bueno, estamos hablando de vivos, también podríamos hablar, pero vamos, claro. Hablamos de vivos. Otro poeta también de Valencia que me interesa es, por ejemplo, Vicente Gallego. Y luego, por ejemplo, te voy a decir dos o tres poetas españoles a los cuales leo y somos muy buenos amigos. Luis Antonio de Villena podía ser uno, Felipe Benítez podía ser otro, y por ejemplo Nesanza podía ser también otro. Sí hay. Sabes que Vicente Gallego y Brines están muy unidos. Sí, claro. De hecho, Vicente lo considera su padre literario. Claro. ¿Y qué piensas del panorama poético español actual? Si a grandes rasgos. Bueno, yo ya te he dicho los que yo leo, los que me interesan. Sí, pero una valoración así general, optimista, pesimista. Pesimista y muy flojo, pero lo que está pasando aquí es lo que está pasando en todo el mundo. En todo el mundo. La globalización que ya. Es decir, yo creo que un poeta es alguien, primero, que no sabe por qué es poeta. O sea, siente una necesidad de escribir eso de esa manera y unos temas, etcétera, y no sabe, se obsesiona. Lo hace mejor o lo hace peor, corrige mejor o no. Y sobre todo quiere hacerlo cada vez mejor. Los modelos que se pone, es eso, hablamos de Shakespeare, de Locke, o sea, grandes modelos a los cuales jamás uno llega, pero al menos se queda un poco más cerca. Y lo que ahora mismo yo estoy viendo es que, primero, en general, y sobre todo en los más jóvenes que me mandan libros, que me mandan cosas, y no se puede leer. Primero, son profundamente incultos. No leen. Y se leen entre ellos cuatro. Luego, se les ha puesto como modelo, por ejemplo, no la alta poesía, sino, ¿cómo te diría yo? Letras de canciones. Letras de canciones. Y luego lo peor es lo que te decía yo, que de eso yo he pretendido huir siempre. Es lo que sientes en ese momento. Entonces estamos en un nivel pues que podía ser lo que antiguamente en el colegio o en el instituto un chico o una chica escribían en el pupitre unos poemas por el amiguito. Exacto, que les gustaba. Y claro, eso no es. Hemos vuelto a lo manido, ¿no? Claro, sobre todo un infantilismo, una falta de buscar lo que de verdad es hondo, lo que de verdad nos significa. Por eso te digo que mi opinión sobre lo que leo. Yo ahora mismo a veces entro en una librería, veo la sección de poesía y empiezo a ver una serie de libros, la mayoría escritos por mujeres. Muy curioso. Grandes sellos editoriales. Sí, y grandes sellos, y vendiendo además mucho. Y abro el libro y no puedo pasar del segundo verso. Sí. Porque digo, esto es lo que se le ocurría a Pepita en segundo de bachiller, que se enamoraba de su compañerito aquel. Hay un crítico hispanoamericano que está afincado aquí en España, sí, que a ese tipo de poesía la denomina poesía pop tardoadolescente. Sí, pues que es esto. Martín Rodríguez Gaona, no sé si lo conoces. Es esto. Y esto a mí, yo creo que ha dado en el clavo. La verdad es que no me interesa. Nativos digitales. Sí. Y como tú dices, se leen entre ellos y... Sí, se leen. Y poco más. Sí, pero debe haber muchos, porque venden muchos libros. Recapitulando un poco, dime. Dicen que Castellet, denominó novísimos a una poesía culturalista que venía a renovar la poesía social que se estaba dando entonces. Después surgió la poesía de la experiencia, la poesía de la diferencia.
como páginas nuevas, ¿no? del panorama. ¿Qué crees que le espera ahora a la poesía española? Ah, no lo sé. ¿Qué No se lo sé. podría No lo inferir? sé, no lo sé. Creo que pueden seguir escribiendo estos e incluso muchos más que se unan a esto, porque claro, escribir ya no exige nada. Ojalá Es sea pasajero esto. lo que se me ocurre en este momento, ¿no? En la ingeniosidad que se me ocurra en este momento, eso no tiene ningún valor. Y lo que pasa es que es lo que te he dicho, la historia puede cambiar en 5 minutos. Esperemos que cambie porque... Puede cambiar, a lo mejor en estos momentos hay, no sé, el Lugo o en Crevillente, ¿no? Hay un poeta que va a deslumbrar, que va a renovar todo. que está escribiendo algo que no conocemos y que va a ser el Rimbaud de este momento. Ojalá. Se le espera, se le espera. Ojalá. Y ya te formulo la última pregunta Dime, y dime. acabamos. ¿Qué te queda por hacer como poeta? Si es que te queda algo. Seguir intentando encontrar ese verso que no muera. Un poquito. Es que no hay otra cosa. No hace falta añadir más. Seguir vivo, seguir. Pues nada, ha sido un placer charlar contigo. Y conmigo Te también. deseo Contigo. un largo trayecto a esta nueva antología, La Sí. Mirada de las 15. Y espero que nos volvamos a ver muy pronto. Muchísimas gracias A vosotros. y hasta siempre.